Buenas tardes, soy Andrés Egea y vamos a comenzar viendo el quinto vídeo del curso Linux Essential. En este quinto vídeo vamos a ver los capítulos 7 y 8. El 7 que nos habla del archivado y la compresión de los archivos y directorios de la estructura de ficheros que tengamos. Este es uno de los objetivos, el utilizar los distintos comandos que nos proporciona Linux para archivar y para la compresión de ficheros y directorios. Abarca el objetivo 3.1 del certificado de Linux Essential, que nos dice archivar archivos en la línea de comandos. Bien, lo que es el archivado lo realizamos para unir varios archivos en un solo archivo o varios directorios en un solo archivo. La compresión la vamos a realizar para reducir el tamaño de varios archivos o varios directorios en un fichero con menor tamaño. Esta comprensión la veremos que podemos hacerla con pérdida o sin pérdida, pero la logramos eliminando la información redundante y haciéndola en un código más pequeño. Vamos a utilizar el archivado o la comprensión pues para reducir el tamaño o comprimir el tamaño de los ficheros y unirlos en un solo fichero para mandarlo por internet y hacer así un envío más ligero. Incluso podríamos utilizarlo para guardar haciendo copias de seguridad de aquellos directorios o aquellos ficheros que quisiéramos crearle una copia de seguridad. Como hemos comentado, la comprensión puede ser sin pérdida y con pérdida. Sin pérdida vamos a comprimir un fichero, pero vamos a dejarlo del mismo prácticamente igual que el original. No se comprime tanto como con pérdida y los datos se conservan exactamente igual que el original. Al restaurar esa comprensión obtendríamos el mismo fichero origen. En cambio, con pérdida vamos a reducir esos datos que son redundantes y habría una pérdida de dicha información. Esto lo vamos a utilizar en imágenes, podemos utilizarlo en imágenes, en ficheros de imágenes, en ficheros de sonido, en ficheros de películas, y al restaurar o al descomprimir estos ficheros, bueno, pues perderíamos calidad en dichas imágenes, puesto que estamos perdiendo datos al comprimir con pérdida. Las herramientas que vamos a utilizar para comprimir van a ser el gzip y el winzip. Vamos a verlo en la consola, en el terminal, en la consola virtual, para hacer algunas pruebas y ver cómo trabajan estas herramientas. Bien, para comprimir, como hemos dicho, utilizamos el gzip. Le tendríamos que decir el nombre de fichero. Nosotros nos vamos a pasar al directorio plantilla y recordamos lo que teníamos ahí. Teníamos tres ficheros, archi1, archi2 y archi3, que hicimos en el vídeo anterior. Vamos a comprimir, por ejemplo, el fichero archi1 utilizando el gzip. Pondríamos gzip archi1 y esto lo que me va a hacer es me va a crear un fichero llamado archi1.gc, que va a ser la compresión de dicho fichero, y perderíamos el original. Lo comprobamos con ls, vemos su contenido y vemos ahora que ya no tenemos el fichero archi1 y en su lugar tenemos el archi1.gc, que ha sido comprimido con gzip. Bien, para ver la información que tenemos en un fichero comprimido, utilizamos el gzip, pero con la extensión "-l" y nombre del fichero que queramos verle la información. Ponemos gzip-l del archi1 y vemos que tenemos bueno, pues
que está comprimido, que es un fichero comprimido al archi1 y demás. Deberíamos de haberlo puesto .gc, que es como se llama el fichero, pero vemos que nos va a dar el mismo resultado. Bien, para descomprimirlo utilizamos el gzip, pero con su compresor, el g1zip, y nombre del fichero que queramos descomprimir. En este caso es archi1.gc. Esto lo que va a hacer es nos va a descomprimir el fichero archi1.gzip y nos lo va a dejar pues como lo teníamos en archi1. Desaparecerá este fichero y nos creará otra vez el fichero descomprimido. Le damos, comprobamos lo que tenemos y como podemos ver tenemos ahora el archivo descomprimido. Otra de las herramientas que es un poco más eficaz que el gzip es el bzip2. Este, bueno, como hemos comentado, es más eficaz y pese a que el único problema que tiene es que va a consumir más CPU. Vamos a utilizarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a comprimir, por ejemplo, el archi2. Y lo que nos va a trabajar de la misma manera que trabajaba el zip. Lo vemos y en efecto no ha comprimido archi2 y no ha creado un fichero comprimido archi2.bc2. Si le vemos qué es lo que nos ocupa, pues vemos que tiene 14 y antes tenía 0. Es una compresión y sin pérdida y bueno, pues está ocupando más. Vamos a hacer ahora el gzip para comprobar que comprime más el bgzip2 que el gzip. Vamos a comprimir el archi1, damos un ls-l. Los ficheros eran copias, hicimos el vídeo anterior, copias de un mismo fichero, y vemos ahora que con gzip nos ocupa 26 y con bgzip2 nos ocupa 14. Como decíamos, es un compresor más eficaz, aunque gasta más CPU. Para descomprimir el archivo 2 creado con el bzip2, voy a borrar la pantalla, crear. Bien, decíamos, teníamos esos archivos comprimidos, uno con el bzip, con el gzip y otro con el bzip2. Para descomprimir con el bzip2, al igual que hemos hecho antes con el gzip, pues pondríamos b1zip2 y nombre de fichero a descomprimir. En este caso sería archi2.bz2. Bien, antes también lo que hemos visto es la información que contenía un fichero comprimido. Hemos hecho con el gzip, hemos hecho el g1zip-l y nombre del fichero. Ahora en principio tendríamos que poner "-l" para ver la información de un fichero comprimido con el bzip2, pero esta opción, el b1zip2, no la proporciona, no existe, entonces no podemos ver la información de un fichero comprimido con esta herramienta. Para descomprimirlo, pues lo haríamos así, y lo que nos sucedería, damos un ls, es que perdemos, bueno, se descomprime el fichero archi2bz2 y nos vuelve a dar el original archi2. Bien, y en cuanto a la compresión de archivos y directorios, lo dejamos aquí. Pasamos a ver lo que es el archivar, empaquetar varios ficheros en uno solo. Para ello vamos a utilizar la herramienta tar con sus modificadores para crear un paquete de ficheros, modificador C, V para que me vaya diciendo lo que está empaquetando y F para que me cree el fichero tar. Le tengo que decir a continuación el origen, el origen no, el fichero que voy a crear,
pues voy a crear, por ejemplo, lo voy a crear estoy en plantillas y lo voy a llamar archivado, ¿vale? Un fichero llamado archivado.tar. Y luego, ¿de qué directorio quiero sacarlo? Pues quiero, por ejemplo, quiero meter todo el contenido del directorio documentos en un fichero llamado tar, en un fichero llamado archivado tar. Le damos y algo he puesto mal, vamos a estar -cvf archivado.tar y me dice que no existe el fichero, el directorio /documentos. /documentos sí existe. Bueno, voy a hacer un ls. Ah, no, vale, ya sé lo que me está diciendo. Volvemos a repetir esto. Archivado.tar es lo que quiero crear y le he puesto /, donde me encuentro documentos. Y no es cierto, no está el archivo, el directorio documentos no está donde me encuentro, partiendo de que estoy en plantillas. Tendría que decirle saliendo fuera, porque documentos se encuentra dentro de mi home. Saliendo fuera, documentos. Así sí que me lo realiza. No encontraba el directorio que quería archivar, el directorio. ¿Qué es lo que me indica? Como le he puesto V, lo que me indica es que de documentos hay un directorio que se llama plantillas, hay un directorio que se llama plantillas con un archivo, y esto es todo lo que me ha empaquetado. Si le doy un ls veo que tar me ha creado un fichero llamado archivado.tar que contiene toda esta información del directorio documentos. Le doy un ls-l y veo lo que me ocupa. Como vimos, ls-lh me lo va a decir en K, ocupa 10K. Bien, para ver la información de ese fichero que he archivado, utilizo el tar, pero con el modificador tf. En este caso con el modificador tf y nombre de fichero a ver la información. Esto lo que me muestra es pues la información tar -tf del nombre de fichero que tengo comprimido, que tengo archivado, me muestra la información de lo que contiene. Si yo lo que quiero es extraer los ficheros en el origen, lo haríamos con el modificador x. Diríamos tar -x del fichero archivado tar. Al darle, lo que me va a crear, bueno, no se aprecia porque no me lo indica, lo que me va a crear es un directorio llamado documentos, de donde me encuentro, y dentro de documentos estaría pues todo lo que llevaba comprimido archivado 1. Vamos a entrar, cd documentos, y dando un ls vemos que tengo plantillas público, que es lo que contenía documentos a la hora de archivarlo. Vamos a borrar la pantalla. Bien, lo que estamos haciendo es un archivo de ficheros, pero no le estamos dando ningún tipo de comprensión. Vemos que ocupa, voy a salirme, que estoy dentro de documentos. Vemos que el archivo pues ocupaba 10K, hemos visto antes. Vamos a hacerlo, pero esta vez lo mismo, pero esta vez intentando comprimir ese archivado, intentando comprimir. Esto tenemos que utilizar la opción Z del comando tar. Vamos a repetir lo mismo.
pero esta vez le decimos que lo cree con la compresión gzip. Vamos a ver el contenido de lo que me está creando del fichero, creando un fichero tar llamado tar, esta vez lo voy a llamar tar1, y de lo mismo del directorio que se encuentra en un subdirectorio anterior llamado documentos. Le damos, bueno, pues me lo indica, me lo está indicando. Le vamos a ver el contenido y vemos que tengo un archivo que se llama archivado 1 tar, que esta vez ha ocupado menos que, porque está comprimido, que el anterior, porque está comprimido, lo hemos utilizado con Z. Bien, y en cuanto a tar, esto sería todo. Luego tenemos otro comando que nos archiva ficheros, llamado zip, que trabajaría pues exactamente igual que este fichero tar, que este comando tar. El zip, por defecto, la distribución de Debian no lo lleva instalado, pero si lo ejecutáis, antes tendríais que instalarlo con apt-get install y luego nombre de paquete que quieres instalar, en este caso zip. Habría que hacerlo estamos trabajando como usuario normal, habría que hacerlo como root, o poniendo sudo para ejecutar este comando como root. Pero bueno, esto es de otro tema, y cuando lleguemos veremos cómo se instalan los paquetes y cómo se descomprimen y cómo se actualizan todos los paquetes para poder instalar algo. Yo ya lo he instalado. Voy a utilizar el zip para hacer una compresión de ficheros en uno solo. El zip trabaja, hay que decirle nombre de fichero que vas a crear, .zip, y a continuación le dices los ficheros o fichero o directorios que quieres comprimir para meterlos en este fichero que estás creando. Vamos a hacer, voy a ver qué ficheros tengo. ls, pues vamos a hacerlo con zip salida comprimida, salida.zip. Vamos a hacerlo con archi1, archi2 no lo tengo, archi2 espacio archi3. Este comando lo que me va a hacer es, me va a archivar, me va a juntar estos dos ficheros en este solo. Le damos al intro y vemos que me ha añadido en el fichero salida.zip, me ha añadido los ficheros archivo 1, archivo 2. Damos un ls y vemos que tengo un fichero llamado salida, que es la unión de estos dos ficheros. Bien, si hubiera querido solo hacerlo con uno, pues pondría zip del fichero de salida que quiero, salida.zip, y solo un fichero. En este caso lo he querido hacer de dos, pues de dos. Si lo que quiero es hacerlo de una forma recursiva, quiero un directorio y todo su contenido, vamos a hacerlo, por ejemplo, zip, pondríamos -r, por ejemplo, vamos a llamarlo dir docu.zip, y vamos a crearlo del directorio documentos. Voy a coger todo el directorio de documentos con todo su contenido y lo voy a empaquetar en un fichero llamado dir-docu.zip. Tenemos documentos, damos al intro y vemos cómo me ha añadido pues el contenido de documentos, me lo ha creado en este fichero que le he nombrado. Damos un ls-l para verlo y vemos que tengo un fichero llamado dir-docu.zip que ocupa 1294 bytes y lo que va a contener es todo esto. Bien, para mostrar la información, pues al igual que hacíamos antes con el bzip o el 2 o el gzip, vamos a utilizar el modificador, la opción "-l", y nombre de fichero al que quiero ver, por ejemplo salida. Vamos a ver que contiene el zip
salida.zip. Damos intro y me dice que tengo un error, algo hecho mal. Es un zip, perdón. Para verlo es un zip -l salida.zip, y me indica pues que salida.zip contiene archivo 1 y archivo 2. Si lo hiciera con dir docu, pues me mostraría todo lo que tiene. Vamos a verlo. Que contiene dir docu, me muestra pues todo el contenido del fichero dirdocu.zip. Bien, para extraer los ficheros, lo que voy a utilizar es en el modificador de la vista y nombre un zip y nombre de fichero que quiero extraer. Por ejemplo, salida.zip, lo que va a hacer es desempaquetarme y extraerme los ficheros de salida.zip. Me indica si quiero, porque ya existe, ve que tengo un archivo 2, lo estoy dejando, no le he dicho que lo deje en otro sitio, sino donde mismo estoy, y entonces me está indicando que ya existe, si quiero reemplazarlo, si no quiero, si lo voy a querer hacer con todos o no lo quiero hacer, o quiero cambiarle el nombre. Quiero extraer el fichero archivo 2 con otro nombre. Le voy a decir yes y yes. Me ha machacado la extracción de esos ficheros. Bien, y esto sería todo con el zip, y con ello acabaríamos el tema 7 de este curso. Pasamos a ver el tema 8. En el tema 8 vamos a hablar de las tuberías, los pipes y los redireccionamientos. Vamos a ver por los distintos operadores para utilizar los redireccionamientos y el operador para los pipes. Este tema abarca los objetivos de certificado de Linux Essential, el 3.2, búsqueda y extracción de los datos de archivo. Las tuberías, como he dicho, vamos a utilizarlas con la barra vertical, y se pueden encadenar unas a otras. Luego vamos a pasar a la máquina virtual y vamos a ver ejemplos para que os podáis llevar una idea de cómo vamos a trabajar. Vamos a poner, por ejemplo, este comando. ¿Qué nos hacía? Lo que hacía es un listado del directorio etc. Simplemente, si ponemos este comando, bueno, pues nos va a mostrar todos los directorios y ficheros del directorio etc. Ahora vamos a hacer una tubería. La salida de este comando, que es por pantalla, y vamos a ver todos estos ficheros, vamos a hacer que sea la entrada del siguiente comando. Este comando ya luego lo estudiaremos más detenidamente. Es head, y lo que hace es visualiza del fichero o de su entrada las 10 primeras líneas. El resultado que vamos a tener entonces es la visualización de todo el contenido de etc. Va a pasar a ser la entrada de este comando, y este comando lo que nos va a mostrar son las 10 primeras líneas. Quiero decir con ello que la salida del comando se envía a la entrada del siguiente comando, y así podríamos seguir poniendo aquí comandos, y la salida de este comando sería la entrada del siguiente comando. Podríamos poner múltiples tuberías. En el sistema Linux vemos que tenemos dos salidas estándar y una entrada estándar. Para los redireccionamientos, si yo no redirecciono ni la salida ni la entrada, pues por defecto la entrada la tengo en el fichero stdin, que es es el teclado, y la salida estándar, todos los comandos que yo ejecute, si no le digo lo contrario, me va a salir por una salida estándar, que es el stdout, que es la pantalla. Cuando yo ejecuto un comando, también tengo, aparte de la salida estándar, si el comando se ejecuta bien, me va a sacar el resultado por la pantalla, y si el comando tuviera errores, me sacaría dichos errores por la pantalla también.
es el error estándar en el fichero stdr y sería también la salida por la pantalla. Lo que vamos a trabajar en este tema precisamente es desviar la entrada estándar. Cualquier comando que ejecutemos, si no le decimos lo contrario, nos pide que le demos la entrada por el teclado, los datos de entrada por el teclado. Cualquier comando, si no le redireccionamos la salida, lo mostrará por pantalla. Nosotros vamos a redireccionarlo a un fichero, esa sería la redirección. Y cualquier comando que tuviera un mensaje de error o lo que sea, nos lo sacaría por la pantalla, a no ser que nosotros redireccionemos esa salida de error a un fichero o a cualquier otra cosa. Los operadores, los operadores que vamos a utilizar para los redireccionamientos va a ser el símbolo de menor para redireccionar la entrada, va a ser el signo de mayor para redireccionar la salida estándar, la salida del comando. Si esa salida del comando lo vamos a mandar a un fichero, ¿vale? Se creará el fichero o se sobreescribirá si dicho fichero existe. Si yo lo que pretendo es ir añadiendo a ese fichero salidas de comandos, utilizaría el mayor para ir añadiendo. Si no existe, lo crea, y si existe, lo añade el contenido de la salida. En cuanto a los redireccionamientos de error, vamos a utilizar el símbolo, el 2 mayor. Esto lo que va a hacer es redireccionar la salida de error del comando. Y lo mismo tenemos, si pongo un solo mayor, lo que hago es que creo el fichero y si existe, lo sobrescribo al fichero donde estoy mandando la salida de error. Y si lo que quiero es ir añadiendo, por tener registro log, ir añadiendo los errores a un fichero, utilizaría el 2 mayor. Vemos aquí que tenemos un 2, este sería el error, ¿vale? La salida de error. La salida del fichero stdin también tiene un número, podríamos decirle 0, pero si no le ponemos nada y poniéndole solo el símbolo, entiende que es la salida, que es la entrada, que es la entrada del comando. Y en cuanto a la salida, si le pusiéramos un 1 mayor, entiende que es la salida estándar, estamos redireccionando la salida estándar por stdout. Ya digo que la entrada y la salida estándar, bueno, pues si no le ponemos los números, los entiende perfectamente. Si tendríamos que ponerle el 2 para decir que es la salida de error a la que estamos haciendo referencia. Luego hay comandos que también tienen tanto salida tanto salida de error como salida normal, como salida resultado del comando a la vez. Entonces podemos utilizar el símbolo ampersand mayor para enviar esa salida de resultado del comando y la salida de error a un fichero, las dos salidas. Y tenemos lo mismo, si ponemos solo un mayor, crearíamos o sobreescribiríamos al fichero que les estamos mandando, y si ponemos dos mayores, mayor, lo que haríamos es añadir a un fichero, si existe, añadir las líneas o el resultado que estamos obteniendo, o crearlo si no existe. Luego hemos visto que teníamos tanto salidas como, la salida podíamos mandarla a un fichero, pero si en el caso que quisiéramos despreciar esa salida, bien la salida de error o bien la salida del comando, podríamos utilizamos el dispositivo nulo. El dispositivo nulo lo utilizamos, es un dispositivo, se encuentra en dep, /det, en el directorio dep, y se llama null. Esto lo vamos a utilizar tanto para despreciar la salida que tengamos, bien de error, bien estándar, o incluso para introducir en un comando, en una operación, introducir un valor nulo. Sería redireccionando la entrada a nulo o redireccionando la salida a nulo. Bien, ya lo que vamos a hacer, vamos a ir a la virtual, a la máquina virtual,
para ir viendo los comandos y que nos quede más claro cómo se trabajaría con ellos. Vamos a entrar en la virtual. Entramos en la virtual y entramos en el terminal. Vale, pues como decíamos, por ejemplo, el comando ls-l nos listaba el directorio activo o el directorio en el que les estoy indicando. Vamos a listar el directorio ppp que se encuentra dentro del directorio etc. Si hago simplemente un listado, pues bueno, me sacaría el contenido de dicho directorio en formato largo, en listado largo. Ahora bien, imaginaros que yo lo que quiero es a este listado pues añadirle, por ejemplo, un número de línea para ver cuántos, bueno, enumerar las líneas. Pondría lo mismo, pero esa salida que voy a obtener le voy a crear un filtro, le voy a crear una tubería con un comando, numberLine, que lo que me va a hacer precisamente es enumerarme las líneas. Entonces la salida de este comando va a ser la entrada de este. Este lo que va a obtener es su salida y a la salida de este comando le va a poner el número de línea. Damos intro y vemos que nos ha sacado, pues eso, el listado, el mismo listado, pero esta vez con una numeración. Hemos dicho antes que podemos concatenar tuberías. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora la salida de este comando, que será la entrada de este comando, va a ser, o sea, vamos a hacer el listado con numeración y vamos a sacar solo las 10 primeras líneas. Hemos visto antes el comando head, entonces sería la salida de ese comando numerado, solo me va a sacar, va a ser la entrada de head, y head lo que hace es mostrar las 10 primeras líneas del listado el que se le está indicando. Entonces le damos, hemos visto antes, creo que teníamos 13 o 14 líneas, le damos y ahora solo sacaría las 10 primeras. Bueno, y esto se trata las tuberías. Vamos a ir filtrando o depurando los listados con el símbolo page. El símbolo page sale de alt grab, el número 1. Cuando yo pulso alt grab, le doy al número 1, imprimo en pantalla o imprimo el símbolo page. Vamos a utilizar un comando traductor para hacer unas prácticas. El comando traductor es tr y lo que hace tr es coger una cadena y traducirla en lo que yo quiera. Por ejemplo, le voy a decir una cadena de la A a la Z, la cadena que se encuentre de A a la Z me la traduzca a la A mayúscula, Z mayúscula. Esto lo que haría es coger la cadena, la A la va a convertir en A mayúscula, la B es un rango, la B en B mayúscula, la Z minúscula en Z minúscula, en Z mayúscula. Bien, si yo a esto ahora mismo le doy al intro, lo que me va a pedir es la entrada, y la entrada va a ser la entrada estándar. Yo no le estoy dando ningún fichero, ni le estoy dando ninguna cadena de caracteres para que me los traduzca, aún no se lo he dado. Entonces, al pulsar, el cursor se me va a quedar aquí pidiéndome la entrada de dicha cadena a la que tengo que convertir, o que deseo convertir. Y esto, como no he redireccionado a la entrada, pues me la pide por la entrada estándar, que es el teclado. Voy a poner algo. Pongo, esto es una cadena de texto, y al darle intro, tr lo que va a hacer es convertirme, como veis, me convierte esa cadena que yo le he introducido, me la convierte en una cadena con las letras mayúsculas. Para salir, sigue pidiéndome datos de entrada por el teclado. Para salir de este comando, le damos el control D y volvemos al PROM del sistema. Bien, como hemos visto, me pedían, al no decirle nada, me pedía la entrada estándar por el teclado. A ello lo que voy a dar es proporcionarle dicha entrada. Le voy a decir echo, esto es una cadena de texto, por ejemplo, y esto de texto, y esta salida echo, que no hacía, lo único que hacía echo, el comando echo mostraba por pantalla, nos mostraba la cadena que
que le continuaba. Pues esta salida va a ser la entrada de el traductor, como hemos hecho antes, de la A a la Z y de la A mayúscula a la Z mayúscula. Entonces la salida de esto va a ser la entrada. Ahora sí que al TR le estoy dando la entrada, no me la pide por teclado, va a ser la entrada de TR y me va a convertir esta cadena, me la va a convertir a mayúscula. Damos intro y vemos que no me ha pedido nada por la entrada interna, puesto que se la he proporcionado yo de la salida del comando anterior. Bien, esto lo mismo lo podríamos hacer. Esto mismo lo podríamos hacer y mandar, vemos que este comando se ejecuta y me lo manda por pantalla, la salida estándar. Voy a redireccionar esa salida estándar. ¿Cómo lo haría? Pues voy a decirle mayor que el resultado de este comando que estoy escribiendo, me lo vas a mandar a un fichero que se llama texto. Como solo le doy un operador mayor, ¿vale? Lo que va a hacer es crearme un fichero llamado texto con el resultado de todo esto y no me va a sacar nada por pantalla. Le damos al intro y como veis no me saca nada por pantalla, pero me ha creado, vemos ls para ver el contenido, me ha creado un fichero que se llama texto, que su contenido va a ser esta cadena traducida, o sea, pasada a mayúsculas. Para ver el contenido de un fichero utilizo el comando cat, ¿vale? Voy a poner cat texto y me va a imprimir el contenido de dicho fichero. El contenido de fichero, como vemos, esto es una cadena de texto en mayúscula, que es lo que me ha generado TR. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, añadirle a este fichero texto, añadirle otra salida, otro texto, pondría, por ejemplo, segunda línea, y ahora lo que voy a hacer es poner mayor. ¿Para qué? Para que no me cree texto, sino que me añada a texto la salida de este comando, ¿vale? Le damos intro y vemos que por pantalla no sale nada porque está redireccionada a un fichero. Vemos otra vez con cat el texto y ahora vamos a tener dos líneas, una que habíamos traducido a mayúscula y otra que no se había traducido, simplemente hemos añadido con el mayor. Vamos ahora, voy a borrar pantalla, vamos ahora a utilizar el operador de redireccionamiento de entrada. Como hemos visto, texto, el contenido del texto teníamos una línea mayúscula y otra línea en minúscula. Vamos a traducir texto ahora al revés, de la A mayúscula, los caracteres que veamos de la A a la Z que sean mayúscula, las vamos a traducir a la A a la Z minúscula. Si le doy intro me lo va a pedir la cadena por teclado por la entrada estándar. Yo le voy a decir que me lo recoja. ¿Veis? Ya le estoy redireccionando la entrada y esa traducción que quiero hacer me va a venir del fichero texto. Al darle intro, veis que me imprime esto que estaba en mayúsculas, me lo ha traducido a minúsculas y esto que está en minúsculas pues lo sigue dejando en minúsculas. El tema es que la entrada de este comando le he redireccionado desde el fichero texto. Me ha cogido los datos que necesita para trabajar desde texto. He redireccionado la entrada. Como he dicho antes, podríamos poner aquí un 0, ¿vale? Y en las salidas podemos poner un 1, pero si no pones nada, pues por defecto, exceptuando la salida de error, por defecto te coge esto. Vamos a hacer ahora esto mismo que hemos visto que nos saca por pantalla. El resultado de este comando no lo ha mostrado por pantalla. Lo que voy a hacer es crear otro fichero. Su resultado me lo vas a redireccionar, ¿vale?, a otro fichero llamado otro. Damos intro y vemos que no nos saca nada por pantalla. Vemos con cat el contenido del fichero otro
y en efecto es lo que era antes la salida del comando. Me ha redireccionado la salida, no me saca nada por pantalla y me redirecciona la salida. Bien, en cuanto vamos a probar ahora para que algo nos dé error, pues imaginaros que para trabajar con la salida de error, imaginaros que hago un ls de un directorio que no exista, por ejemplo Pepe o Pepico, no sé si existe Pepico, ¿vale? Si yo le doy intro, pues me va a dar un error. Lógicamente me dice que no existe el fichero del directorio que yo quiero hacerle el listado, ¿vale? Me está dando un error. Si este error no quiero que me lo saque por pantalla, imaginaros que no quiero que me lo saque, pues voy a redireccionar la salida de error. ¿Cómo la redireccionamos? Con el 2 mayor y nombre de fichero. Por ejemplo, lo voy a llamar error.log, ¿vale? El resultado, si en este comando hay algún error, el resultado de error me lo mandas, me creas un fichero llamado error.log, ¿ok? Con dicho resultado, y no me lo imprimes por pantalla, no me lo sacas, estoy redireccionando la salida. Le doy intro y en efecto no me ha mandado el mensaje por pantalla, pero si vemos el contenido del fichero error.log, sí que tendrá el error, como veis, dice que no existe el fichero directorio, que es lo que me ha sacado por pantalla. Ahora lo que ha hecho es grabármelo en este fichero. Imaginaros que yo voy a hacer otro listado de otro directorio que no exista, y quiero que si de dar error me lo redireccione la salida de error al fichero error.log que tenía anteriormente. Aquí lo que estoy haciendo es añadiéndole la entrada, o sea, añadiéndole la salida. No voy a crear error si existe, si no existe sí se crearía, pero si existe no es que cree el fichero error.log, sino que añado la línea que me dé de resultado este comando. Le damos, no me dice nada por pantalla porque está redireccionada la salida de error. Con cat vemos otra vez el contenido del fichero error.log y ahora tendremos dos líneas cuando le hemos dicho que muestre a Pepico que no existía como directorio, y cuando le hemos dicho fichero que muestre a otros, y va añadiéndole con este símbolo, con el mayor, va añadiendo los ficheros, va añadiendo las salidas. Bien, más cosas que tendríamos que ver. Vamos a utilizar ahora un comando que luego explicaremos más detenidamente, y es el find. Find lo que hace es buscar un fichero en un directorio, y find es recursivo. Le voy a dar un directorio y voy a buscar en ese directorio y en todos los otros directorios nombre de fichero. Ya luego lo explicaremos más detenidamente. Ponemos find, quiero buscar de etc dentro del directorio etc que se encuentra en la raíz, pongo barra etc. ¿Qué contenido? Voy a buscar los nombres de los ficheros que, por ejemplo, tengan cualquier nombre y punto y termine en cfeg. ¿Vale? Vamos a ver, esto lo que va a hacer es buscar en este directorio ficheros que se encuentren, que se llamen lo que sea y termine su extensión y termine en .cfg, ¿correcto? No solo va a buscar en etc, sino como hemos dicho que find es un comando que busca recursivamente, va a buscar en etc y en todos los subdirectorios de etc. Le doy al intro a ver lo que me encuentra y me dice que bueno, que tiene este fichero que se encuentra no en etc sino dentro de un directorio que está en etc, como hemos visto es recursivo, que tiene este directorio, que ha ido a entrar a este directorio de etc
pero me da un error, permiso denegado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, este usuario no puede leer el contenido dentro de este. Con lo que estamos viendo es que este comando me da salidas correctas por pantalla, pero también me da salidas de error. Ahora lo que voy a pretender es que solo me dé, voy a borrar la pantalla, lo que voy a pretender es despreciar la salida de error, y dicha salida de error la voy a grabar en un fichero. Por ejemplo, esto mismo que hemos hecho antes, pero ahora la salida de error no me la muestres por pantalla, la redirecciono de esta manera y me creas con ello un fichero llamado cfg, por ejemplo, error. Le doy al intro y como veis ya no me dice los directorios en los que no tenía permiso de entrada, no me los muestra, los habrá grabado en este fichero, ha redireccionado los errores a este fichero y sí que me muestra el contenido. Bueno, vamos a ver qué es lo que me ha grabado en cfg.error, y en efecto me ha grabado 3 líneas de 3 directorios en el que no ha dado el error. ¿Correcto? Si lo que quisiéramos hacer es lo contrario, imaginaros que lo que quiero hacer es que me grabe los ficheros que encuentra, cuyo nombre sea cfg de extensión, que me los grabe a un fichero llamado cfg sal, por ejemplo. Sería mayor, redirecciono la salida a un fichero llamado cfg.sal. ¿Qué me va a hacer? Pues todos los ficheros estos que me había encontrado y me había imprimido que eran correctos en la salida, me los va a grabar en este fichero, pero sí me va a mostrar, porque no estoy redireccionando los errores, solo entonces me va a mostrar los errores. Le damos intro y como vemos me muestra las 3 líneas de error, y en el fichero cfg.error voy a tener el resultado de salida de... no, ese era el que era solo error. cfg sal es el que he generado ahora, y voy a tener el resultado de salida con todos los, lo vemos aquí, con todos los ficheros que me he encontrado dentro de etc. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, ejecutar este comando y que no me saquen nada por pantalla, sino que las salidas correctas me los meta en el fichero cfg.sal y los errores me los introduzca en cfg.error, lo haría de esta manera. Aquí ahora le estoy redireccionando las dos. La salida correcta me la va a grabar en el fichero .sal, y la salida de error me la va a grabar en el fichero .ere. Si pusiera doble de redireccionamiento, lo que haría es añadir las líneas. Si yo pongo aquí doble, vamos a hacerlo con doble, que me añada las líneas y que me añada las líneas a los errores, ¿vale? No me va a crear los ficheros, no me va a achacar el que ya existe, sino que va a añadirle líneas. Le damos al intro, el sistema no me devuelve por pantalla nada porque están las dos salidas, están redireccionadas. Vamos a ver el contenido de cfg.sal y va a tener cfg.sal, y lo que va a tener es las 6 o 7 líneas que tenía antes más las 6 o 7 líneas que tengo ahora. Como veis, me ha añadido las líneas de esta salida. Aquí está este fichero y vuelve a estar en esta posición. Y lo mismo haríamos con el fichero de error. Antes teníamos solo 3 líneas, ahora tendremos 6, porque se repite el error de los directorios. He añadido las líneas. Bien, antes habíamos dicho que teníamos un símbolo ampersand para redireccionar tanto la salida de error como la salida correcta de un comando. Vamos a utilizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es
vamos a utilizar el mismo comando cfg, pero lo que vamos a redireccionar tanto la salida de error como la salida correcta con los ficheros que me encuentre, los voy a redireccionar a cfg y esta lo voy a llamar hold, por ejemplo. Me va a crear un fichero con la salida correcta y los errores en este llamado así, y aquí le indico que sea tanto los errores como lo que vea correcto. Le doy intro, no me saca nada por la pantalla y como siempre con catch vemos el contenido del fichero cfg.all, le indico y me ve lo que me ha encontrado. En ese fichero tengo lo que me ha encontrado y tengo los errores. Bien, ahora imaginaros, por utilizar el dispositivo nulo, imaginaros que yo lo que quiero es que me muestre en esta misma búsqueda los nombres de los ficheros que se encuentren en etc, cuyo nombre tenga la extensión cfg, ¿vale? Pero que me los muestre por pantalla los que encuentre, y si encontrara algún error, ¿vale? Si encontrara algún error, que no me muestre nada, que desprecie esa salida. O sea, no voy a grabarlo a ningún fichero. Eso lo haría, como hemos visto antes o como he comentado, con el dispositivo null, que sería pues un agujero negro. O sea, despreciando esta salida de error se va a despreciar, no se va a grabar en ningún lado. Damos intro y vemos que solo me muestra las salidas correctas y no me muestra los errores, y no me ha grabado nada en el fichero de salida null. Vemos que no tiene nada, desprecia la salida. Bien, pues ya que estamos estudiando el find, hemos comentado que find lo que hacía es buscar mediante un patrón, ¿vale? Busca un patrón que yo le indique, lo busca en un directorio de forma recursiva, en el directorio y sus subdirectorios. Dicho patrón que yo puedo buscar, le puedo decir, como hemos visto antes con name, le puedo decir el nombre del fichero, pero también le puedo buscar, por ejemplo, tipos de ficheros, que sean ficheros regulares, que sean ficheros de directorio. Le puedo buscar también por el peso de los ficheros, todos aquellos que tengan más de 10K, aquellos que tengan menos de 10K, aquellos que tengan más de 10K. También puedo utilizarlo para ver la última modificación, ficheros que se hayan sido modificados en los últimos 10 minutos, en los últimos 5 minutos. Vamos a ver ejemplos que se quedará más claro, ¿vale? La estructura de find es find, luego le ponemos el directorio que queremos, para el que queremos buscarle. Yo voy a utilizar, y así vemos más cosas, voy a utilizar el directorio home. Vemos, cuando estudiamos las variables, estuvimos estudiando su $pack, que contenía el pack de aquellos ficheros ejecutables, ¿vale? Donde tenía que el sistema que ir a buscar los ficheros ejecutables de no encontrarse en el directorio donde se estaba ejecutando la orden. Ahora vamos a utilizar su $home, que sería lo mismo que decirle, lo que contiene es el directorio home del usuario que está ejecutándose, ¿vale? Yo ahora mismo estoy ejecutando el usuario Android, esto sería lo mismo que decirle home /Andrés, ¿correcto? Pero en vez de decirle home /Andrés, pues le voy a decir búscame en home. También podría decirle, como hemos visto, el simbolito de la ñ. Voy a utilizar esta variable del sistema y le voy a decir que me encuentre 6 aquellos ficheros que tengan 10K. Vimos uno, no he puesto el 10K. No, vemos uno que contenía 10K, le damos al intro y vemos que el fichero archivado.tar, que es el que hicimos en el empaquetamiento, contiene 10K. Es un listado que me ha sacado. También puedo decirle que me muestre aquellos que tengan menos de 10K. Damos al intro y bueno, todos esos ficheros que me está mostrando, como veis, es recursivo. Ha entrado en Andrés, ha entrado en el directorio oculto.local, ha entrado en el directorio dentro SAR
En fin, va entrando en todos los directorios hasta que encuentra el fichero que cumple el patrón que yo le estoy indicando. Vamos a borrar la pantalla. Y podemos decirle incluso que me busque ficheros que tengan más de 10K, ¿vale? Todos esos ficheros se encuentran en mi home y tienen más de 10K. Como hemos visto anteriormente, vamos a borrar la pantalla. Como hemos visto anteriormente, lo puedo buscar por nombre. Puedo decirle que en mi home me busque cuyo nombre y le pongo el patrón que quiero que me esté buscando. Por ejemplo, le voy a decir que me busque los ficheros que sean archive, que empiece por archive y luego ya el resto, lo que sea, que empiece por archive. Esto, bueno, esto ya lo veremos, es un metacarácter especial, ahora luego ya lo estudiaremos. Lo que pretendo es sacar todos los ficheros, ¿vale?, que se encuentren en mi home, cuyo nombre sea archi lo siguiente, ¿vale? Pero la A se la estoy poniendo en mayúscula. Si yo le doy al intro, pues vemos que no me encuentra nada. Puedo ponerle, ¿por qué? Porque los ficheros que yo tengo en mi home son archi con la A en minúscula. Entonces lo que voy a hacer es ponerle al comando, al modificador name, lo que voy a ponerle es una i delante, y lo que hago con ello es crearle un patrón en el que no va a ser case sensitive. Esto ya vimos que Linux era case sensitive, o sea, distinguía entre mayúsculas y minúsculas. Al ponerle la -i, lo que voy a hacer es que me busque archi en mayúscula, archi que no se fije en si es mayúscula o minúscula, me busque todo el patrón, me lo busque en mayúscula todo, en minúscula, vale, le doy al intro y veo que tengo en el escritorio, en el directorio escritorio, tengo archi2, archi3, archi1, en plantillas también tengo archi2, archi3, archi1, bueno, lo ha ido buscando. Y como veis, van entrando en todos los subdirectorios. Si yo le quiero decir a Find que me entre que me busque en directorios, por ejemplo, solo un nivel, que baje solo un nivel, eso lo haría con el modificador +dep pth. Ponemos +dep pth y le indicamos los niveles que quiero que baje en la búsqueda. Por ejemplo, 1. ¿Esto qué va a hacer? Pues me va a buscar dentro de Andrés en documentos, en escritorio, en plantillas, pero no entraría en plantillas, documentos, plantillas, no bajaría más de un nivel. Le damos al intro y algo he puesto mal. maxdep, he puesto 2 P's, maxdep tal, 1. Le doy y como veis solo está buscando los ficheros, no le he puesto ningún patrón, lo buscará todos los ficheros que están en el primer nivel. No entra en descarga, vemos aquí el escritorio, por ejemplo, vamos a fijarnos en este último, entra en el escritorio, pero dentro del escritorio no ha buscado. Si yo le pusiera 2, pues buscar, si yo le pusiera aquí un 2, buscaría 2 niveles. Le damos y vemos que ahora sí entra al escritorio, y dentro del escritorio ha entrado en el escritorio y ha encontrado archi1, archi2. Si le pongo 3, bajaría 3 niveles, y si no le ponemos nada, hemos visto que es recursivo y que recorre toda la estructura de directorios del directorio donde estamos buscando. También podemos buscar mediante tipos de ficheros. Podemos ponerle el tipo igual a fichero regular. Aquí lo que va a hacer es buscarme todos los ficheros que sean de tipo regular. Todos esos son de tipo regular. Puedo decirle que me busque todos los ficheros que sean directorio. Ahí me está mostrando todos los directorios de mi home, etcétera. Podemos ver también sacar todos aquellos que hayan sido modificados en menos de 10 minutos, hace más de 10 minutos o más de 30 minutos. Puede ser interesante esta búsqueda para ver si, pues no sé, pues una copia de seguridad ha sido modificada o si
un fichero de registro log ha sido modificado, podemos buscar con mmin y número de, por ejemplo, vamos a poner 10 y número de minutos que queremos buscar. Aquí lo que estoy diciendo es que me busque en mi home aquellos ficheros que hayan sido modificados hace menos de 10 minutos. Le damos al intro y vemos que estos ficheros, todos estos ficheros han sido modificados en menos de 10 minutos. Vamos a ponerle 50 y vemos que hay más. Que estos ficheros que yo he creado antes, ¿vale? Han pasado menos de 50 minutos en la modificación. Podemos ponerle hace más de 50 minutos y saldrían pues todos estos. Correcto, podemos darle eso. Borramos la pantalla. También podríamos sacar con Fein aquellos ficheros que tengan una propiedad, o bien que sean propiedad de un grupo o bien que sean propiedad de un usuario. Yo voy a sacar todos aquellos ficheros, van a salir todos lógicamente de mi home, por seguir trabajando en la home, cuyo usuario sea, si le pongo Andrés con la mayúscula, pues no va a salir ninguno, porque el usuario se llama Andrés con la A minúscula. Veis que me da un error, podría redireccionar la salida de error y despreciarla a dev barra null. Aquí lo que le estoy diciendo es sácame todo aquello que de este directorio que se encuentre, los ficheros que se encuentren cuyo propietario sea Andrés, y si no hay ninguno o hay algún error que no me saque nada, pues le doy y lo despreciaría. Vamos a ponerle la minúscula para que sí que me saque, y si no encuentra ninguno o da un error del sistema, que no me muestre nada. Le doy y en efecto me sacaría pues todos los ficheros, porque todos los ficheros de mi home el propietario sería Andrés. Vamos a borrar. Más cosas que tenemos que ver. Vamos a ver, el tema también habla del programa de paginación LES y del programa de paginación MORE. El programa de paginación LES ya lo estuvimos viendo en el tema anterior, cuando estuvimos hablando del MAN, de los manuales del sistema, y estuvimos viendo que se busca, vamos, por ejemplo, a ls-l del directorio etc, y esto lo quiero, esta salida, ¿vale? La quiero ver mediante el programa de paginación LED. La salida de este listado lo voy a ver mediante el programa de paginación LED. Le doy el intro y, como vemos, esta sería su salida, y aquí tengo los dos puntos para, pues si yo quiero buscar algo, ponemos Andrés, no sé si habrá algo, pues sí, allá separan los ficheros que en las líneas que ha encontrado dicho patrón. Con la n avanzamos, con la n mayúscula retrocedemos, etcétera, etcétera. Salíamos con Q. Quiero decir, esto ya lo vimos en temas anteriores, no me voy a parar mucho, y vemos que también estaba el interrogante, y vemos que cuando vimos los manuales estuvimos estudiando el LES. Este tema habla también del LES y habla también del MORE. MORE, ¿qué es? MORE es otro fichero de paginación anterior al LES. MORE es más, LES es menos, no sé por qué, y es bastante más sencillo. No tiene la navegación interior que tiene el LED. Vamos a visualizar lo mismo que hemos visualizado antes, el listado de este directorio lo vamos a visualizar con MORE. Esto es bueno porque cuando hacemos una salida y se nos va de la pantalla, pues con pipe MORE lo que hacemos es que nos pare y vayamos viendo la salida paginada. Le doy al intro, como veis, aquí empezaría el listado y se para. Dándole intro voy viendo líneas, y si le doy al más, o sea, si le doy barra espaciadora, me bajaría pantalla a pantalla. Como veis, me he bajado pantalla a pantalla. Y eso es lo que tiene el MORE, no tiene más. Yo puedo hacerlo directamente, lo he hecho mediante un filtro, ¿vale? Lo he hecho aquí mediante un filtro, lo podría hacer directamente de un fichero. O sea, quiero ver
paginado, pues un fichero, por ejemplo, etc passwd. Este fichero de passwd lo vamos a utilizar, bueno, y estudiaremos en temas siguientes su contenido. Lo que contiene este fichero son los usuarios del sistema, tanto del sistema como de usuarios normales que tú vayas creando en el sistema. Estudiaremos ese fichero. Ahora simplemente lo único que voy a decirles es que me muestre el contenido del fichero pass de forma paginada. Le doy al intro y, como veis, pues me ha mostrado, este es el contenido, ¿vale? Habla del usuario, de su contraseña, del PID del usuario, del PID del grupo, etcétera, y termina diciendo que Shell utiliza dicho usuario. El primer usuario que nos muestra es el root, y el último, pues el último que se haya creado en el sistema. Todos estos usuarios son del sistema y se encuentran en passwd dentro del directorio etc. Bueno, el tema es que More nos lo ha presentado, y dándole al intro bajaríamos línea a línea, como veis aquí, y dándole a la barra espaciadora, pues estamos en el 76%, va a terminarlo. Dándole a la barra espaciadora bajaría toda una página directamente. Vamos a ver la diferencia, porque no hemos visto la diferencia. Si yo hago un cat de este fichero, pues como veis ha bajado todo y no he hecho ninguna parada. He perdido mucha información en la vista, pero en cambio si hago lo que he hecho anteriormente en More, pues sí que puedo ir viéndolo, hace una parada y puedo ir viéndolo poco a poco. Bien, eso en cuanto al More. Hemos hablado antes del head, que visualizaba las 10 primeras líneas de un fichero. Si yo pongo head, vamos a utilizar el mismo fichero, etc barra passwd de password. Bien, si yo le doy aquí, lo que va a hacer es visualizarme las 10 primeras líneas del fichero pass que se encuentra en etc. Damos el intro y vemos que la primera línea que me encuentra es root, ¿vale? Y así hasta solo las 10 primeras. Yo podría decirle que me muestre estas 10 primeras menos n3, que solo me muestre las 3 primeras. Pues head o head, solo las 3 primeras de este fichero. Me mostraría root y estos dos usuarios. Puedo incluso decirle que me muestre, por ejemplo, despreciando, voy a ponerle un número negativo, por ejemplo las 32, ¿vale? Que me muestre la cabecera despreciando, no contando con las 32 últimas líneas. Le doy el intro y no me ha mostrado las 10 primeras porque ha despreciado, pues me muestra las primeras y luego las 32 restantes, como va con el símbolo negativo, me las desprecia, no las muestra. Bien, luego teníamos también el tail, ¿vale? Tail lo que hace es lo contrario al head. Me va a mostrar, head me muestra la cabecera, las 10 primeras, y tail me muestra las 10 últimas del fichero. Vamos a hacer tail del fichero etc. Esto lo que me va a mostrar son las 10 últimas líneas del fichero pass. Head las 10 primeras, tail las 10 últimas. Le damos y vemos que el último usuario creado en el sistema es Andrés, que luego va y me ha mostrado los 10 últimos. Vamos a verlo mejor aquí. Veis que me muestra los 10 últimos. El último de todos sería el usuario Andrés. Al igual que hemos hecho con head, vamos a decirle que despreciando los 3 primeros, a que solo me muestre los 3 últimos, ¿vale? Sería con la opción
modificadora de la "-n" y el número que quiero que me muestre. Le damos al intro y me muestra pues solo los 3 primeros. Y al igual que hemos hecho antes con head, que despreciábamos de la cabecera los 32 últimos, ahora lo que vamos a hacer es despreciar del final los 32. Esto lo que va a hacer es quítame del final 32 y muéstrame los 10 siguientes, ¿vale? Le damos al intro y ya vemos que me dice Andrés y los 32 de arriba ya me los desprecia. Bien, y esto es todo con cuanto a find. Luego find tiene un operador que es menos "-f", ¿vale? Que lo utilizan los administradores para monitorizar los cambios de los archivos, sobre todo los archivos de registro log. Claro, si hiciéramos esto y visualizaríamos y queremos ver con "-f", hacemos un fichero log, todas las modificaciones, la máquina se quedaría en este terminal, se quedaría leyendo las modificaciones de ese fichero, y cada vez que se modifique o que se le mande al fichero un error o algo, no notificaría esa modificación del fichero. Para salir de ahí, pues tendríamos que darle control C para abortar el proceso de find "-f", y bueno, lo utilizan cuando queremos dejar testeando, dejar monitorizando un fichero log para ver sus cambios. Nosotros no lo vamos a utilizar porque se me quedaría la máquina colgada, y bueno, colgada no, pero sí pillada. Otro de los operadores que vamos a ver, de los comandos que vamos a ver, es el comando sort. Comando sort lo que hace es ordenar. Vamos a crear. Comando sort lo que hace es ordenar un fichero, ordenar una salida, ordenar, por ejemplo, vamos a seguir con etc de password. Esto lo va a hacer un listado de dicho fichero de forma ordenada. Me ha ordenado por la primera columna, ¿vale? Me ha ordenado por la primera columna. Ya veis que si subo Andrés, aquí lo he dicho, ¿vale? Andrés, que era el último, en la última línea del fichero password, ahora, como le he dicho sort, me lo ha hecho ordenado, es el primero, y la última pues será algo de la Z o W, ¿vale? El usuario www-data. Bien, yo puedo ordenar mediante una columna en concreto del fichero. Voy a hacerle un sort, y con la opción "-t", que le estoy indicando su delimitador. Si veis el fichero, voy a volver a sacarlo. El fichero tiene columnas, y la separación de las columnas es 2 puntos. Esto sería el nombre del usuario, esto es la clave encriptada, esto es otra columna, esto es el número de ID del usuario, es otra columna, etcétera. Pues imaginaros que yo lo que quiero es ordenarlo, no por la primera columna, que sería cuando se ejecuta por defecto, sino ordenarlo por alguna de las columnas, por la tercera, por la cuarta, ¿vale? Tendría que ponerle el delimitador, decirle al sort que delimita las columnas, y eso lo hago con T. Sería sort menos modificador T, le indico que el delimitador es 2 puntos, y con K le digo la columna que quiero que me modifique, por la que quiero que me ordene. Por ejemplo, le voy a decir la 4, la columna 4, y esa columna 4 quiero que me la ordenes de forma numérica, ¿no? Si no le digo nada, sería de forma alfabética. Le pongo la N para decirle que esa columna son números, y quiero que me la ordene de forma numérica. ¿De qué fichero? Pues etc, del fichero passwd, que se encuentra en etc. Si le doy, pues veis que sería 1, 2, 3 y 4. A ver qué he hecho. Bueno, sí.
me lo ha ordenado. Esta sería la primera que encuentra, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Me lo ha ordenado alfabéticamente. Como veis, el primero es root, que es el 1, 2, 3 y 4, que es el ID de grupo 0. El siguiente es daemon, que es el 1, etcétera, etcétera. Me lo ha ordenado como le he indicado. Ahora vamos a hacer, porque lo que pretendía es hacerlo de forma inversa, ordenarlo de forma inversa. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar ordenado el fichero password en su cuarta columna, pero de forma inversa. ¿Cómo lo haríamos? Pondríamos el delimitador, que es 2 puntos, la columna que quiero sacar es la cuarta, dicha columna es numérica, pero quiero hacerlo de forma inversa. Le pongo una R para hacer el reversible y me lo haría de mayor a menor. Le doy intro y ahora vemos que el final, la última, es el 0, luego el 1, el 2 y el principio de aquí. La primera sería el que tiene el ID de grupo más alto. ¿Correcto? Vamos a borrar pantalla. Y pasamos a otro comando. El WC. WC, ¿qué es lo que hace? WC nos cuenta, ¿vale?, líneas de un fichero, nos cuenta palabras de un fichero o nos cuenta los bytes de un fichero. Si yo pongo WC del fichero etc barra passwd, voy a darle el intro y vemos que me dice que el fichero me cuenta las líneas que tiene el fichero passwd. Veo que son 37, me lo pone aquí, 37. Me cuenta las palabras que tiene, son 62, y los bytes que ocupa el fichero, que son 2073 bytes, ¿vale? Lo puedo utilizar, vamos a, por ejemplo, a utilizarlo con cat. Voy a sacar el fichero etc barra passwd. Este fichero lo visualizo y ahora lo quiero darle un filtro, paste, y que me cuente las líneas. Con menos L solo contaría, no le he puesto aquí ningún modificador, con menos L me contaría solo las líneas, pues me tiene que decir el resultado 37. Le doy al intro y me indica 37. Si lo que quiero es que me cuente, por ejemplo, las palabras, pues con W me contaría las palabras, 62. Y si quiero que me cuente lo que ocupa, el peso de los bytes, con M me diría el peso de los bytes. Bien, vamos a ver esto en cuanto a contar palabras, líneas y bytes que pesa un fichero. Las palabras que contiene, las líneas que contiene y los bytes que pesa. Vamos a ver otro comando que trata el tema, que es el cat. El cat es corte y lo vamos a utilizar para, hemos visto que los ficheros, por ejemplo el fichero de configuración del passwd, pues está separado en columnas por 2 puntos. Yo lo que quiero sacar, no quiero sacar todo el contenido del fichero, ¿vale?, sino que solo quiero sacar ciertas columnas de ese fichero. Pues para ello utilizaría el cat y le diría que el delimitador en este caso eran los 2 puntos. Antes con sort era menos t, con cat es 2 puntos, o sea, t. Quiero sacar, teniendo en cuenta que su delimitador de columnas son 2 puntos, quiero sacar, por ejemplo, las filas, pues 1, la 5 y la 7. No sé qué estoy escribiendo. Se me ha ido el teclado numérico. A ver, quiero ya la 1, la 5 y la Holly. Cat, delimitador 2 puntos y las filas 1, ahora 5 y 7.
Vale, lo pondría así. ¿De qué fichero? Del fichero etc barra passwd. Uf, está fallando el teclado. Vale. Repito, vamos a sacar solo a visualizar por pantalla. Cuando redireccionamos la salida, vamos a sacar por pantalla las columnas 1, 5 y 7 del fichero passwd, teniendo en cuenta que el delimitador de entre columnas es 2 puntos. Visualizamos y en efecto antes nos salían más columnas, ahora vemos que solo nos sale la primera, que es el nombre del fichero, la segunda, que es el nombre largo, y la última, que es la séptima, que nos habla del shell del usuario que tiene el sistema, ¿vale? Con el que se está trabajando. Bien, hemos visto que está... vamos a hacer algo, por ejemplo, vamos a hacer esto mismo. Vamos a sacar la primera, la quinta y la séptima columna solo del passwd, pero lo vamos, esa salida que nos salía desordenada o salía ordenada por la primera columna, la quiero ordenar, ¿vale? Sort, la quiero ordenar por, teniendo en cuenta que el delimitador minúscula, teniendo en cuenta que el delimitador son 2 puntos, la quiero ordenar por la columna séptima. La quiero ordenar por la columna séptima. Estoy pensando que, claro, aquí estoy sacando 1, 2 y 3. Vamos a ver qué nos hace. Vamos a ver qué nos hace, a ver si no lo hace bien. Damos intro. Y bueno, sí, nos ha ordenado por la última, ¿vale? Por la última columna, que es distinta a esta salida, a la salida anterior, ¿vale? Tengo quizás que haberle dicho ordenado numéricamente, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver, voy a hacerlo para que se quede más claro. Por ejemplo, vamos a hacer un listado largo de mi home, listado. La variable entorno home es con mayúscula, ¿vale? Ya vemos que distingue entre mayúsculas y minúsculas. De mi home, sácame ese listado y me traduces, bueno, voy a ponerlo, sácame ese listado, y de ese listado me cortas, teniendo en cuenta que el delimitador, vamos a verlo, lo que quiero hacer es, lo que pretendo hacer es sacar la primera y la quinta fila de este listado, la primera y la quinta fila, lo voy a sacar entero, le doy y quiero sacar esta primera, donde están los permisos de los ficheros, esta primera, 1, 2, 3, 4 y quinto, los permisos de los ficheros con la capacidad, esta sería la quinta, la capacidad del fichero, ¿vale? Vamos a hacer que nos salga bien y así vamos a ir poco a poco consiguiendo hacerlo. Quiero sacar esta y la quinta, por ejemplo. Le diría de este listado, la salida de este listado va a ser la entrada del comando cat, teniendo en cuenta que el delimitador esta vez es el espacio delimita entre estas columnas, es el que cuando se encuentra un espacio, cuando cambia la columna, y que quiero que me saques las filas, la 1, o sea la columna 1 y a la 5, ¿vale? Voy a poner un rango de la 1 a la 5. Voy a sacar esta, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la fecha, la 5, ¿vale? Le doy al intro a ver lo que hace. Y vemos que me saca la primera, la segunda, la tercera y aquí no me saca nada más, ¿vale? Aquí tampoco, aquí tampoco y tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Si os dais cuenta en el listado, yo le estoy diciendo que el delimitador es un espacio en blanco.
Entonces, cada vez que encuentra un espacio en blanco, cambia la columna. Entiende que cambia la columna. Esto es una columna, un espacio en blanco, esto es otra columna, ¿vale? Un espacio en blanco, así pinta. Esto es otra columna, un espacio en blanco es el problema. Un espacio en blanco, esto es otra columna, y aquí hay dos espacios en blanco, ¿vale? Aquí habrían dos espacios en blanco. Aquí sí me lo ha hecho bien, porque sí hay un espacio en blanco y entiende que esta es otra columna, que esta es otra columna. Pero daros cuenta que lo que está viendo aquí es que aquí hay dos espacios en blanco y que entiende que esto es una columna y luego ya empieza, o sea que la columna quinta es esta. Sería 1, 2, 3. Esto sería este espacio, sería el espacio, y esta columna sería la quinta para él cuando es esto. Aquí se lo haría bien porque tiene solo un blanco, pero aquí al tener dos blancos y imaginaos aquí que hay tres blancos, pues aquí ve que esta es la quinta, esta es la sexta, en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo comando, pero vamos a traducir con el traductor. Vamos a traducir que cuando encuentre dos blancos seguidos, los sustituya por uno, porque vemos que el listado no me está saliendo bien, no me sale de la 1 a la 5, aquí me ha salido la 1, la 2, la 3, y aunque no lo vea, aquí estaría la 5, la 4 y la 5, pero son blancas. Vamos a hacerlo de la misma manera, pero esta vez vamos a borrar. Esta vez, que es lo que quiero explicaros, lo que voy a hacer antes de cortar, voy a utilizar el comando tr que hemos utilizado antes para que me sustituya, con el modificador s, para que me sustituya un blanco por todos los blancos que encuentre. Estudiamos el comando que le estoy dando. Le estoy diciendo, muéstrame el contenido del home, el listado largo, ¿vale? A ese contenido de home va a ser la entrada del tr, y el tr lo que va a hacer es, cuando encuentre dos blancos, sustituirlo, ¿vale? Cuando encuentre dos blancos seguidos, lo sustituye por uno. Y ese listado, entonces, me vas a cortar la fila 1 y 5, de la 1 a la 5, podría decir 1 y 5 sería 1,5, pero en este caso es de la 1 a la 5, teniendo en cuenta que las columnas se separan por un blanco. ¿Correcto? Voy a hacer esto solo. Si le doy el intro, veis que aquí antes habían varios espacios en blanco para cambiar de columna, ahora no, lo que he hecho es quitar esos dos espacios y sustituirlo por uno. Aquí habían tres espacios y esos tres espacios lo ha sustituido por uno. Ahora sí que tengo que en cada, se ve más desordenado, pero que en cada vez que hay un blanco es porque salta una columna. Vamos a poner el comando a ver si nos sale bien. Y una vez que tengo esto así, lo que quiero es cat, que me cortes, teniendo en cuenta que el delimitador es el espacio en blanco, ok, quiero que me cortes de la fila 1 a la 5. Damos el intro y ahora veis que sí me está saliendo bien, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ahora sí que estas primeras, antes que no salían, sí salen bien, porque he sustituido, cuando encuentro más de dos blancos, lo he sustituido por uno. Pues bien, vamos a pasar ahora a ver el comando grep. El comando grep lo que hace es buscar cadenas, ¿vale?, dentro de un fichero. Hemos visto que tenemos el find, que busca nombres de ficheros dentro de los directorios o directorios dentro de la estructura de ficheros, pero no buscaba dentro del contenido dentro. Ahora sí que vamos a utilizar el grep para buscar precisamente dentro del fichero de texto una cadena. Vamos a hacer algo sencillo, por ejemplo, grep, búscame Andrés, ¿vale? Voy a buscar si tengo el usuario Andrés dentro del fichero de configuración de los usuarios llamado passwd. ¿Esto qué va a hacer? Me va a buscar
el patrón que le estoy dando, Andrés, me lo va a buscar dentro del fichero, y de encontrarlo, pues me va a sacar las líneas donde se encuentra. ¿Me va a sacar algo? Pues en estos momentos no me va a sacar nada, porque Andrés no es con A mayúscula, sino con A minúscula. Vamos a darle para que vemos que no me muestran. Pues sí lo he encontrado. ¿Por qué lo he encontrado? Ah, porque está aquí. Sí lo he encontrado porque está aquí. Me he encontrado la línea en la que pone Andrés. Creía que no lo iba a encontrar porque el usuario Andrés es con minúscula. Existe un modificador menos "i", que lo que hace es, como hemos visto antes, no distinguir las mayúsculas de las minúsculas, ¿vale? Existe un modificador menos "n", que lo podemos juntar, para que me ponga el número de líneas que me encuentras, ¿vale? Le doy al intro y veo que en la línea 37 se encuentra un fichero que cumple con el patrón Andrés. Me ha puesto el número de línea que me ha encontrado el grep. ¿Correcto? Esto lo vamos a hacer una cosa, vamos a verlo más claro, poniendo color al patrón que me encuentres. Con menos color, que ya vimos que era un modificador del GNU. Con menos color, sácame las líneas que me encuentres Andrés, con el patrón Andrés, y cuando me lo encuentres me lo pones en color. Y no teniendo en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. Le doy al intro y como veis me encuentra el 37 porque le he puesto la N, Andrés, me encuentra Andrés en minúscula porque está la I y no distingue entre mayúscula y minúscula en su búsqueda de patrón, me encuentra Andrés porque es el patrón que yo le había puesto y me vuelve a encontrar Andrés en esa línea. Bien, ahora sí, yo lo que quiero, por ejemplo, hacer todo lo contrario. Imaginaros que yo lo que quiero es sacar, aquí estoy buscando un patrón dentro de un fichero y que me muestre las líneas que cumplen ese patrón. Es lo que me visualiza el grep. Ahora lo que quiero es, a veces me interesa ver si no existe un patrón dentro de un fichero. Para ello lo que voy a utilizar es la opción "-v". La opción "-v" lo que me hace es mostrarme las líneas en las que no se encuentra el patrón, ¿vale? Por ejemplo, muéstrame las líneas en las que de este fichero en las que no esté Andrés. No en las que esté Andrés, sino en las que no esté. Si le damos el intro, bueno, pues me va a mostrar todos. Veamos que el fichero terminaba en Andrés, ahora no me encuentra, o sea, me muestra todas, menos la, lo he dicho aquí, me encuentra todas, menos las que me muestra todas, menos las que tenga el patrón buscado, que es Andrés. Pues vamos a hacerlo más claro, a ver. Grep, búscame todas aquellas líneas, sácame todas aquellas líneas que no contengan barra bash, por ejemplo, ¿vale? Bash es el intérprete de comandos. Aquí lo que estoy haciendo es muéstrame todos aquellos usuarios que no utilizan el intérprete de comando bash. Le doy al intro y como veis, pues aquí al final estaría el bash. Este es false, este es no login, este es no login. No hay ninguno que sea bash porque le he comentado que no sea. Si yo esto lo quito, el "-v" lo quito, así sería sácame todos aquellos que sí contengan el patrón bash en el fichero. Me sacaría, vamos a hacerle clear, me sacaría solo dos. Bash, que tiene root, y Andrés tiene bash también, el intérprete de comandos. ¿Correcto? Entonces con "-v" sacamos lo contrario, ¿vale? Negamos el patrón. Buscamos la negación del patrón. ¿Cuántos usuarios, por ejemplo, si yo quiero buscar grep, cuántos usuarios tienen por defecto el intérprete de comandos bash o trabajan con la shell bash, ¿vale? ¿Cuántos? Pues yo pondría pipe, sácame este listado, hemos visto sacar dos líneas y ahora quiero contar las líneas, pues pipe, como hemos visto, wc -l, le doy al intro y ahora me dice, como veis, tos.
La salida de este comando, que son esas dos líneas, es la entrada de este, y este lo que hace es contar las líneas que recibe. Pues ha recibido 2 y te muestra un 2. ¿Vale? De eso se trata las tuberías. Bueno, vamos a trabajar, a seguir con grep, y vamos a ver que grep lo que utiliza las expresiones regulares básicas y expresiones regulares especiales. Las expresiones regulares básicas van a ser parecidas a los metacaracteres cuando estuvimos estudiando temas anteriores, los nombres de los ficheros, y estuvimos el ls, sacábamos todo aquello y poníamos un asterisco, poníamos un interrogante. Las expresiones regulares básicas que va a utilizar el grep es el punto, ¿vale? Que lo que va a hacer es, donde se encuentre el punto, sustituye un carácter, ¿vale? Es la barra inclinada, que es lo que va a hacer, barra inclinada, que lo que va a hacer es el carácter que le sigue, si es un metacarácter, desactivarlo. Quiero decir, si pongo barra inclinada asterisco, no va a tomar como carácter especial asterisco, lo va a anular. Luego tenemos, como teníamos los corchetes, y lo que va a hacer es lo que contenga dentro de él, lo va a sustituir. Ahora tenemos también el gorro circunflejo, ¿vale? El gorro circunflejo, que lo que va a hacer es, bueno, esto tiene dos significados, va a tener dos actuaciones. Si el gorro circunflejo va en el patrón, pongo comillas, gorro circunflejo, lo que sea, lo que va a hacer es buscar aquellas líneas que empiecen por dicho patrón. Pero si el gorro circunflejo va dentro de los corchetes, lo que va a hacer es negar precisamente los corchetes. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo y lo vamos a ver más claro. Algún ejemplo se me ocurrirá para poner. Luego tenemos el asterisco, que lo que va a hacer es buscar en el patrón 0 o más caracteres que le preceden. Si yo, por ejemplo, pongo aquí una T asterisco, lo que va a hacer es buscar un patrón en el que tenga 0 o más T seguidas, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo. Y luego por último tenemos el subdólar, subdólar. El subdólar lo que va a hacer, pues si el gorro circunflejo busca el comienzo, el subdólar lo que busca es el final, ¿vale? Patrón, por ejemplo, si pongo po subdólar, lo que va a hacer es buscar todos aquellos que terminen en po, ¿vale? Vamos a ver si queda más claro esto. Vamos a poner ejemplo, por ejemplo. Para ello, pues voy a visualizar eco A, B, C. Voy a ponerle varios caracteres seguidos y luego esto. Voy a visualizar por pantalla esta cadena, ¿vale? Y esta cadena va a ser la entrada del grep, que lo que voy a hacer es buscar, y lo voy a poner en color, buscar, por ejemplo, aquellas palabras que tengan una A y le sigan dos caracteres, cualesquiera. Como veis, que tenga una A y que le sigan dos caracteres, pues A y estos dos lo va a encontrar, y lo voy a poner en color. Le doy al intro y como veis me encuentra de este o de un fichero, podría ser, me saca las líneas que coincidan con el patrón, y en este caso es ABC. Esta línea contiene una A y le siguen dos caracteres. Vamos a complicar un poco más, vamos a buscar, por ejemplo, que tenga A, B, C en el primer carácter, que sea una A, que sea una B o que sea una C, que el siguiente carácter sea una a la D, por ejemplo, que esté comprendido entre el abecedario del diccionario, entre la A, B, C, D, y luego que no le siga, y entonces lo que hago es que lo niego con el acento circunflejo, que no le siga ni de la X a la Z. O sea, la primera palabra, la primera letra tiene que ser A, B, C, la siguiente tiene que ser A la D
el rango de la A a la B, y la tercera que no sea de la X a la Z, ¿vale? Le doy al intro y esto me lo sacas en color. Le doy al intro y en efecto me saca esta cadena, que la primera es una A, que la siguiente es una B, que está comprendida entre la A y la D, que la siguiente es una C, que no está comprendida, está negado, que no está comprendida entre la X y la Z. Vamos a utilizar el asterisco. Decíamos que el asterisco lo que hacía es, correcto, el asterisco lo que hacía es buscar una cadena 0 o un carácter que le precede. Por ejemplo, A, B, C, es lo que estaba poniendo, A, B, C, sí. Luego una D, asterisco. ¿Esto qué va a hacer? Pues me va a sacar aquellas cadenas que empiecen por que sea A, B, C, tengan una D y luego le siga una D o varias o ninguna D, ¿vale? Sustituye esta D que le precede, puede haber una, o sea, 0 o varias. Vamos al intro y no me saca ninguna. ¿Por qué? A, B, es que he puesto D. A, B, claro. A, B, C, que la cadena es A, B, C y he puesto una D, luego no ha sacado ninguna línea, ¿vale? Volvemos a repetirlo y en efecto me saca A, B, C, que es, y luego D, 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 el asterisco es 0 o varias caracteres que le preceden. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar grep, vamos a poner un color que parece que se queda más claro, ¿vale? Lo del color es por destacar que no encuentra el patrón, no es por otra cosa. Vamos a buscar, por ejemplo, la cadena root. Dentro de etc hemos visto que hay un usuario, el superusuario que se llama root, dentro del fichero de usuarios password que se encuentra en etc. Si yo le doy, me va a buscar esta cadena, me lo va a poner en rojo, me va a buscar este patrón dentro de este fichero. Le damos y vemos que tengo root, root y root. Me saca la línea en la que encuentre. Hay un modificador que con C que me cuente lo que el número de coincidencias que has tenido con el patrón, ¿vale? Pues si le doy intro no me saca la línea, sino que me dice que ha habido uno. O sea, hay un root dentro de password. Bien, hemos visto antes que me ha sacado esta línea porque ha encontrado root, root y root. Ahora lo que voy a hacer es que me busque las líneas que empiecen por root y solo las líneas que empiecen por root. Le doy al intro y como veis me ha encontrado en la misma línea, pero la saca no porque tenga aquí root y tenga aquí root, sino porque empieza por root al ponerle el acento circunflejo. Bien, más cosas que tratar en este tema. Pues no sé, por ejemplo, vamos a ver, hemos visto el que empiece, vamos a ver el que termine. Vamos a sacar de este fichero, por ejemplo, todos aquellos líneas, todas aquellas líneas que contengan bash. Vamos a hacerlo primero simplemente que contengan bash. Le damos al intro y me saca estos dos, ¿vale? Lo mismo sería, pero si hubiera otra línea otras líneas que en medio tuvieran un bash, también las sacaría, ¿vale? Si yo le digo en cambio que terminen en bash, pues me lo sacaría así. Vamos a verlo más, pero para ello voy a utilizar, vamos a ver, que termine o que contengan dos puntos, pero no del fichero, sino del fichero group. El fichero group contiene los fichero group contiene los grupos del sistema. Hemos visto passwd contiene los usuarios, contiene los nombres de los usuarios y su codificación, y group contiene los grupos. Vamos a sacar grep en color todo aquello que tenga dos puntos dentro de este fichero. Le doy y vemos
este sería el fichero, aquí tiene 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, ¿vale? Pero yo quiero que me saque aquellos que terminen en 2 puntos. Entonces lo que hago es poner el patrón, en este caso, $, que termine en 2 puntos. Entonces me saca solo aquellos que terminan en 2 puntos. Veis que esto ya no cumple el patrón, esto no es que cumpla el patrón, sino que sale esta línea porque ese termina en 2 puntos, como le he dicho. Bueno, vamos a borrar. Hemos visto las expresiones básicas, las expresiones regulares básicas, y con grep podemos trabajar también las expresiones extendidas. Pero para trabajar las expresiones regulares extendidas habría que ponerle al grep un modificador con el "-e". Cuando le ponemos al grep "-e", entiende que existe en esa instrucción, que existe en ese comando, expresiones extendidas. Expresiones extendidas que tenemos, pues tenemos el interrogante, tenemos el más y tenemos el pipe, ¿vale? El interrogante lo que va a hacer es el carácter que le precede puede o no puede estar en el patrón de búsqueda. El más lo que va a hacer el carácter que le precede tiene que estar una o varias veces. Hemos visto que el asterisco es 0 o varias, aquí en el más obligamos, es distinto, obligamos al que el carácter que le precede tiene que estar una o varias veces. Y el pace, la barra vertical, lo que va a hacer es, la voy a utilizar para poner 2 patrones. Quiero buscar, pues no sé, los usuarios que sean, luego lo hacemos y lo vemos, los usuarios de password que sean root o Andrés, que me saque varios patrones para darle varios patrones de búsqueda. Vamos a ver ejemplos que como mejor se ve. Por ejemplo, eco, vamos a sacar el eco que teníamos antes, vamos a hacer un grep color de, ahora le vamos a dar un expresión extendida o expresión regular extendida, y vamos, en vez de asterisco vamos a utilizar el más. Esto quiere decir que me saque aquellos que tengan 1 o más. El asterisco antes decía 0 o más, ¿vale? Le damos el intro y algo pasado. Bueno, que le he puesto aquí un más y es menos, ¿vale? Los modificadores se ponen con la opción es menos la extendida. Le doy y no me saca ninguno. ¿Por qué no me saca? Por lo mismo, ante A, B. He utilizado el buffer del sistema del Gstory para poner el mismo comando y no escribir, y como antes lo había puesto mal, pues lo he vuelto a poner mal. Bueno, seguimos. Visualízame esto y búscame con un metacarácter extendido, que es el más, aquella cadena, puede ser de tu fichero, puede ser aquella cadena que tenga 1 o más des seguidas, aquí, ¿vale? Le doy y me busca lo que estamos comentando. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner 2 letras, por ejemplo, eco color y eco, y quiero también color, por ejemplo. Muéstrame por pantalla color y color, ¿vale? Y sácame, grep, búscame la cadena que me precede, la cadena de entrada, y muéstramelo en color. Aquellas que contengan una expresión extendida, que sea, y el patrón le voy a decir color o collo u, que esté o no esté, y le siga una R. A ver si sale así. Le estoy indicando que me muestre, ¿vale?, de las cadenas, el patrón que le estoy buscando, que sea colo, la U que esté o no esté, y luego una R. Aquí, por ejemplo, no está la U, debe de salir,
pero aquí sí está la U y, y también debe salir. Damos el intro y en efecto no ha encontrado las dos, porque lo pone en rojo, no encuentra las dos, esta porque no está la U y esta porque está la U. Luego el interrogante lo que me indica es la que me precede, que esté o no esté, ¿vale? Es una opción. Y luego ya por último, para dejar el grep, lo que vamos a hacer es lo que hemos comentado antes. Vamos a hacer un cat de fichero etc barra passwd. Esto me va a mostrar todo, pero lo filtramos y que salgan solo aquellas líneas. Grep, que salgan aquellas líneas, como hemos dicho antes, que vamos a hacerlo en color para que luego se vea. Color. Vamos a utilizar una expresión extendida, y la expresión extendida, el patrón que le voy a buscar es ya me acuerdo, root, ¿vale? O Andrés, que me saque, o sea, que me busque, esto hay que juntarlo, que me busque en este fichero, que me busque las líneas que tengan root o que tengan Andrés. Le doy al intro y me saca pues las dos líneas que hay, root y Andrés. Vale, y ya con esto terminamos el grep. Ahora lo que vamos a ver, una última cosa del tema. Os voy a compartir una transparencia, y es el tema de el problema que tenemos con los metacaracteres. Son herramientas o útiles muy potentes, pero podemos tener un problema, y el problema es cuando nosotros por ejemplo hacemos un rm asterisco. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es borrar. Va a recordar que borra ficheros, y el asterisco aquí sustituía a todos los nombres. Le estoy diciendo que me borre del directorio donde me encuentro, que me borre todo el contenido, todo el nombre, todos los nombres. Esto lo va a interpretar bash, ¿vale? Lo interpreta como rm, fichero 1, fichero 2, fichero 3, fichero 4, fichero 5, fichero 6, 7, 8, 9, hasta todos los ficheros. Bien, si no hay muchos ficheros en el directorio donde me encuentro, donde estoy borrando, pues no habría ningún problema. Pero si hay muchísimos ficheros, ¿vale? Pues va a llegar un momento en que el buffer reservado para el comando rm, en este caso, pues se llene, y entonces el sistema me va a dar un error diciéndome que bueno, que los argumentos de la orden son demasiado largos, y no me lo ejecutará. Para eso puedo utilizar el aplicativo Shark, ¿vale? Para decirle que el buffer me lo vaya llenando de uno en uno, o que el buffer me lo vaya llenando de 4 en 4. Entonces lo mismo sería decir, hazme un listado de todo, ¿vale? Con todos los nombres donde me encuentro, ¿vale? Y le hago un Shark de rm. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a coger rm, va a ejecutar con el primer fichero, rm ejecuta con el segundo fichero, así nos llena el buffer. Cuando termina rm, ejecuta con el tercer fichero, etcétera, etcétera, etcétera. Iría haciéndolo uno a uno. Esta orden sería lo mismo que decirle ls de shark número de elementos que tienes que meter al buffer menos n1 de el comando rm, ¿vale? Haría lo mismo que poniéndole menos n1 o no poniéndoselo. Pero si lo que quiero, por ejemplo, para hacerlo más empaquetado, quiero que me lo coja cada 4, ¿vale? Que me coja el buffer, me coja cada 4 y me haga un borrado de cada 4, pondría aquí menos n menos n4, ¿vale? Y haría un rm de fichero 1, fichero 2, fichero 3, fichero 4, y luego al terminar pondría otra vez haría otra vez rm, fichero 5, fichero 6, fichero 7, fichero 8, hasta que se acabe el contenido del directorio con el que estoy trabajando. Como veis, como siempre, la salida de este listado sería la entrada, ¿vale?, del comando rm. Vale, y con esto ya terminamos el tema 8, estamos en el ecuador del curso.
ya sabéis que podéis hacer el test de la primera parte del test, el examen test del 1 al 8, pero siempre y cuando hayáis terminado, hayáis hecho todos los test del 1 al 8. Y bueno, os aconsejo esto, no sé cómo habrá resultados, si difícil o fácil. Yo he puesto algunos ejemplos, hay 1000 ejemplos que podéis ir poniendo. Lo mejor que podéis hacer es entrar en vuestra consola, en vuestra máquina virtual, entrar en el terminal y, bueno, no sé, poneros un ejemplo. Quiero sacar todos aquellos ficheros que contengan una T en el nombre y, en fin, poneros ejemplos y ir haciendo. Y sobre todo hacer los laboratorios, que con ello aprenderéis bastante, los laboratorios de los distintos capítulos. Pues nada, practicar y practicar y veréis como esto al final resulta fácil. Nos vemos en los siguientes capítulos.